Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y por supuesto esta noche la crisis fronteriza en la frontera venezolana-colombiana. Nuestro hashtag, numeral Frontera al Límite. Bienvenidos. La respuesta no debería ser cerrar la frontera, debería ser más bien colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas porque tenemos los mismos objetivos. Yo he tomado la decisión de cerrar la frontera por los pasos de San Antonio, Ureña. Y decreté el estado de excepción. Ya basta de tanto ataque. Después de la reunión de los cancilleres, de la canciller venezolana y la canciller colombiana ayer en Cartagena, pasaron varias cosas hoy. Se habían hecho unos acuerdos para continuar una agenda bilateral hoy en día, una agenda de defensa, una agenda de aduanas, una agenda de defensores del pueblo. Eso no tuvo lugar hoy. Les queremos mostrar lo que pasó. Miremos estos fulls de lo que dijo Maduro y lo que dijo el presidente Santos. Presidente Santos, yo lo respeto a usted. A usted lo tienen engañado, presidente Santos. Pero creo que lo peor de todo es que a esta altura usted como que le gusta que lo engañen, presidente Santos. Ayer usted fue a Cúcuta y lo engañaron vilmente. Todo lo que dijo, uno por una de las cosas, es falso, presidente Santos. Tengo los videos, tengo las pruebas, tengo los testimonios y se lo puedo demostrar que a usted lo engañaron y usted mintió públicamente, presidente Santos. Yo he privilegiado el diálogo y la diplomacia y lo seguiré haciendo. Pero no puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y trate al gobierno colombiano de esa forma. Por eso le he dado instrucciones a la canciller para que llame a consulta a nuestro embajador en Venezuela y que convoque una reunión extraordinaria de cancilleres de UNASUR. Queremos contarle al mundo, comenzando por UNASUR, lo que está sucediendo, mostrarles lo que está sucediendo, porque eso es totalmente inaceptable. Bueno, en respuesta a lo que dijo el presidente Santos, hace menos de una hora el gobierno venezolano anunció el llamado a consultas también de su embajador aquí en Colombia, del embajador venezolano que deberá retornar a Caracas. Para comentar todos estos sucesos de hoy y también para contextualizarnos sobre la problemática de frontera, les presento a los invitados. Socorro Ramírez, doctora en ciencia política, es profesora de la Nacional y una experta en la región andina. Por fin logramos tenerla en este programa. Socorro ya no vive en Bogotá, entonces hemos logrado que hoy coincidiera justo aquí en Bogotá. Marie-Ève Dotov, profesora del Externado y corresponsal de Le Monde, el diario francés en Bogotá y también para Venezuela. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y autor de un libro
autor y editor, ¿verdad?, de un libro titulado La frontera caliente. Ariel conoce bien los problemas estructurales que afectan las fronteras colombianas. Y Ricardo García, ex rector de la Distrital y profesor de la Distrital y numerosas otras universidades aquí en Colombia, un experto politólogo. Bienvenidos a todos ustedes. ¿Les parece si arrancamos por lo que acaba de suceder y después damos marcha atrás y analizamos cómo llegamos a esto? Bien manejada la crisis, mal manejada. ¿Cómo interpreta Socorro el llamado a consultas de un lado y de otro? Lamentable, porque en momentos tan difíciles necesitamos tener todos los canales de comunicación posibles, el primero de ellos las embajadas. Y me parece que la situación está mostrando un escenario muy complicado como para cerrar las posibilidades de un manejo diplomático. Pienso que lo que está poniendo de presente esta crisis es no solo la situación de la frontera, sino también la situación de Venezuela. ¿Están todos de acuerdo en que fue una equivocación hacer un llamado a consultas de lado y lado? No sé, Madiev, ¿cómo lo interpretas tú? Yo creo que había mucha presión sobre Santos por razones internas, porque él efectivamente había jugado, yo creo, a perfil bajo, a mantener abierto el diálogo con Venezuela, y uno oía pues reproche aquí de que no defendía la dignidad del país. Y frente al tamaño de la crisis, no es muy frecuente que un Estado cierre una frontera como la cerró Venezuela, más las imágenes de atropello y estas imágenes de las casas marcadas, pues tenía que haber de alguna manera una respuesta, y muchos pensaron que iba a llegar inmediatamente. O sea, llamar a consulta es manifestar su desacuerdo con la fase de la cual es que tenía, o sea, uno podía pensar. Perdón, Maya, quizás debamos explicar bien qué significa llamar a consultas a un embajador, porque quizás los televidentes no tienen este lenguaje incorporado. Es que llamar a consultas no es todavía romper relaciones diplomáticas, claro, es que viene de los tiempos en que no había internet y no había sospecho, ¿no? Entonces, venga aquí para que definamos una línea para manifestar nuestra preocupación y nuestro desacuerdo frente a lo que está haciendo el otro gobierno. A mí me parece muy preocupante que se haga hoy. Hay una evaluación política, si el presidente Santos lo hizo a destiempo, si hubiese debido hacerlo el domingo y que ahora lo está haciendo. Bueno, esto es una evaluación de política de Colombia, pero me parece muy preocupante que lo está haciendo hoy, después de la reunión de los cancilleres, después de haber aguantado varios días como queriendo mantener el tono bajo y el diálogo, que yo creo que en parte puede ser que, como se dijo, es porque privilegia el escenario de La Habana y no quiere pelear con Venezuela. Yo creo que también quería mantener una salida posible a Maduro, Ariel, ¿no? Que Maduro había tomado una decisión. Ariel y Ricardo, ayer la canciller dijo, el presidente Maduro no le pasa el teléfono al presidente Santos. ¿Qué alternativas hay entonces, digamos, para tratar de continuar y mantener, digamos, el diálogo bilateral abierto? Pues es que hay una serie de mecanismos que se han concebido siempre en la diplomacia para ser aplicados de manera escalonada. El llamar a consultas es uno de ellos, que busca, digamos, enviar un mensaje de tensión, pero que no es todo, digamos, que no es el extremo. Después sigue la ruptura de relaciones. De manera que aquí lo que hay es el riesgo de una escalada en una crisis diplomática. Ahora bien, lo curioso, lo sorprendente es que solo ayer miércoles se estaba jugando por parte de ambos países la carta diplomática para cerrar la herida inmediatamente, para neutralizar cualquier deriva, cualquier camino hacia los extremos, y lo curioso es que el otro día están justamente yéndose poco a poco hacia los extremos. No entiende uno cómo se reúnen las dos cancilleres, no establecen acuerdos importantes, pero sí al menos el hecho de no dejar agudizar la crisis, y al otro día se comienza a agudizar. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Son manifestaciones, son lenguajes del llamar a consultas a un embajador. Lo que hay que ahora es reafirmar
la vía diplomática, no dejar que eso escale, porque son problemas y crisis que se pueden remediar por la vía de la negociación. Yo creo que hay varias preguntas sobre la crisis. Una de las primeras que me asalta, Ariel, es por qué si arranca realmente el estado de excepción se declara el viernes y comienzan las deportaciones inmediatamente, ¿por qué el encuentro se da recién el miércoles? Mira, yo sobre la actuación del gobierno venezolano, ahí uno puede hacer como unas 4 grandes conclusiones. Lo primero es que se nota un desespero de Maduro por buscarse un enemigo. Ya no es Obama, ya Obama está dialogando con los hermanos Castro, ya no es Uribe que está en la presidencia, o sea, no es Santos su enemigo, entonces necesitaba eso, y esto cogió. Mi conclusión es que, aunque Maduro venía una semana diciéndolo, cogió esto muy mal parado al gobierno colombiano. Realmente no se esperaba esa reacción de la parte de la Guardia Nacional venezolana. Lo segundo es que creo que el llamamiento a consultas de uno y otro gobierno, sus embajadores, pues es lo que se esperaba que iba a pasar. Desde el domingo que comenzaron a pasar esas imágenes de la gente pasando por el río, sus pertenencias, yo no dije, esto es cuestión de horas, creo que se demoró mucho ese llamamiento. Tercero, queda el canal de UNASUR o de la OEA, pero queda el canal diplomático de las instancias de agrupación regional, que es lo que van a permitir solucionar esto, porque básicamente yo creo que hoy el gobierno de Maduro no quiere solucionar el tema tan rápido y le va a dar largas a esto de por lo menos 2 semanas. La única forma de lograr contener esto es vía presión diplomática, digamos, es cuando hay que utilizar esos espacios. Y lo cuarto que yo creo es, y esto pues ahora creo que lo vamos a discutir, en todo caso esa frontera sí es un problema. En todo caso, Colombia sí tiene la culpa del desabastecimiento en Venezuela en una parte importante, el tráfico de gasolina, de medicamentos, de alimentos, los niveles de corrupción de la Guardia Nacional y de la Policía colombiana, o sea, eso no son mentiras, pero lo que sí hay que decirle al gobierno de Maduro es que haciendo esto y deportando colombianos pobres, pues no vas a solucionar el problema. Bueno, yo les propongo, como aquí veía Socorro asintiendo en varias de las cosas, les propongo que miremos la nota de contexto, que miremos un poquito la historia de lo que sucedió y entonces sí, arranquemos y miremos problema por problema en la frontera. 844 adultos y 244 menores, para un total de 1.088 colombianos, fueron deportados por el gobierno de Nicolás Maduro desde la zona fronteriza con norte de Santander. Muchos más han decidido cruzar el río con sus enseres para evitar la deportación oficial. El 21 de agosto, tras un atentado en el que resultaron heridos 3 soldados de la Fuerza Armada Bolivariana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el estado de excepción en 5 municipios de la frontera y anunció el cierre de esta por 72 horas, que luego se tornaría indefinido. Yo he tomado ayer la decisión, luego del ataque que hubo contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de cerrar por 72 horas la frontera por los pasos de San Antonio, Ureña, como primera decisión. La decisión del gobierno de Nicolás Maduro es considerada poco común por los expertos. El estado de excepción en Venezuela es la primera vez que se utiliza desde la Constitución de 1999, incluso en momentos críticos de la relación colombo-venezolana o incluso en momentos críticos de lo que ha sido el ejercicio de poder en Venezuela, no se había utilizado esta figura. En este momento se hace con un delimitante territorial. 6 municipios quedan en el marco del estado de excepción. Esto implica que una serie de artículos de la Constitución van a poder ser, digámoslo así, no tenidos en cuenta como debería ser, como constitucionalmente debería ser. Entre ellos, por ejemplo, la libertad de expresión, que resulta y termina siendo fundamental para el proceso electoral. En marco del proceso electoral que vive Venezuela de cara a las elecciones del 6 de diciembre, no tener libertad de expresión puede llegar a significar que los factores de la oposición, que son fuertes en el estado Táchira y que tienen una presencia histórica en estos municipios, pues terminen perdiendo fuerza. El presidente venezolano estima necesario acabar con el contrabando. Y nosotros vamos a llevar una agenda allí de restablecer la normalidad, la paz y la legalidad en la frontera. Y hasta tanto no se restablezca, yo no voy a abrir esa frontera, caballero. Hasta tanto no se restablezca y dejen el ataque desde Colombia contra nuestra economía. No la voy a abrir.
El gobierno de Caracas denuncia el paramilitarismo, pero los expertos explican la preocupación por la seguridad así. En este momento Venezuela está en una confrontación contra la inseguridad. El tema más importante en la agenda política venezolana, incluso más importante que los temas económicos, es el miedo con el que vive la población. Desde junio de este año el presidente ha organizado una serie de operaciones para liberar a Venezuela de la inseguridad. Es una purga que se está haciendo en Venezuela con la delincuencia, pero esto no es causado única y exclusivamente por el paramilitarismo colombiano como lo quiere presentar discursivamente el presidente Maduro. Tras la reunión entre la canciller venezolana Delcy Rodríguez y la canciller colombiana María Ángela Holguín, se habló de la cooperación entre los dos países, pero no de la apertura de la frontera. Hemos hablado, y creo que de las reuniones más francas y más realistas que hemos tenido en mucho tiempo, en los problemas que tenemos, en los problemas de bandas criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando que afectan por igual a los dos países. Hemos solicitado a las autoridades pertinentes el listado de los paramilitares desmovilizados para que podamos estrechar la labor conjunta, la cooperación judicial, la cooperación policial. Los colombianos deportados denuncian maltratos por parte del gobierno venezolano. El niño en San Cristóbal, porque venimos de Bogotá aquí a pasear en la frontera, y de un momento a otro nos cerraron la frontera y el niño está detenido, secuestrado en San Cristóbal porque no lo han dejado pasar, señor. Para algunos, las marcaciones de las casas y las expulsiones denotan xenofobia. Maduro se defiende de las acusaciones. Xenofobia cero. Aquí lo que hay amor. Somos bolivarianos desde el corazón. Y el pueblo colombiano que vive en Venezuela lo sabe. Y déjenme decirles más. El pueblo colombiano allá en Colombia lo sabe también. Pero la relación bilateral está cada día más atrapada en discursos nacionalistas. Laura, mira, ayer decía... yo quería decirte algo. Quiero dar unos datos sobre esto para dar la palabra. Mire, ¿dónde cayó el Loco Barrera? En Táchira. ¿Dónde cayó Diego Rastrojo? En Táchira. ¿De dónde salió el hermano Comba que se entregó en Aruba para la justicia norteamericana? Desde Venezuela. ¿Dónde cayó Valenciano? En Venezuela. Es decir, desde el año 2005 con la desmovilización paramilitar, muchos de esta gente mandaron sus cesaferros hacia el lado venezolano. Okay. Con las operaciones de Uribe después, las guerrillas pasaron la frontera. Y eso se convirtió básicamente en un polvorín. Primer dato. Segundo dato, los estados de Zulia y Táchira hoy están en manos del oficialismo, pero son los bastiones históricos de la oposición. Estamos a 3 meses, un poco más de 3 meses de las elecciones para la Asamblea Nacional. Y por primera vez, después de 13 años, el chavismo tiene amenazado esa mayoría en la Asamblea Nacional. Y esos 2 estados, bueno, Arias Cárdenas en Zulia le ha ido más o menos bien, pero lo que es el gobernador Mora en Táchira es un desastre. Y cierra, es esa frontera, no cerró la del Zulia, cierra la del Táchira. Y el tercer dato, los temas de contrabando. El Ministerio de Minas de Colombia calcula 1 millón de galones de gasolina de contrabandos mensuales. El contrabando de alimentos se calcula en 300 toneladas. Es decir, aquí hay unos problemas estructurales y una necesidad de Maduro de lograr buena política. La frontera y no hay gasolina en Cúcuta. Quedó Cúcuta desprovista de gasolina. Pero vamos por partes. Vamos, bueno, exacto. Empecemos por la necesidad de Maduro. Muchos economistas independientes en Venezuela están insistiendo en que el margen nacional e internacional para seguir postergando las medidas de ajuste se acabó. El barril de petróleo a $39, con un presupuesto hecho a un barril a $60. En unas circunstancias de reservas internacionales cada vez más escasas, que dificultan el pago de la altísima deuda de Venezuela, pero también las importaciones.
los niveles de escasez, los niveles de desabastecimiento, la inflación más alta del mundo, la pérdida de poder adquisitivo de la gente es absolutamente alarmante. Es que entre el dólar oficial de 6,3 y el dólar paralelo que ya sobrepasa los 700, todas esas distorsiones de la economía venezolana generan la magnitud del contrabando y del desabastecimiento. No es un tema simplemente de avivatos de este lado que quieren acaparar, es que la propia lógica de ese modelo económico ha generado unas distorsiones tales que le han hecho un daño a la economía venezolana. La parálisis económica es total. No está importando, pero tampoco está produciendo. Y lo que el Estado nacionalizó, hoy el Estado está subvencionando la producción de empresas que deberían estarle generando más bien divisas. Primer elemento. Segundo, y voy a agilizar, el tema de seguridad. Van 20 y pico de planes de seguridad que han fracasado. Acaba de salir una declaración muy interesante de 30 analistas de izquierda venezolanas mostrando qué significa esta famosa OLP. Es el plan número 25. Y resulta, la OLP son las operaciones de liberación del pueblo. Las operaciones de liberación del pueblo, que es la que están haciendo en la frontera. Lo que ellos dicen es, esta operación es fallida porque se centra en los sectores más vulnerables, donde se ha aplicado, y lo estamos viendo en la frontera, es a los sectores más marginales, que a lo mejor están enredadas en algunas de esas redes de contrabando y de bachaqueo, pero que son fácilmente reemplazables. No toca a uno de los poderosos. Y ellos dicen, si llega este nivel de corrupción oficial, está involucrando a la Guardia, al Ejército, a sectores muy importantes que tienen acceso a ese dólar de 6.30 y que generan toda una cantidad de mecanismos perversos sobre esa economía. Entonces, lo que está diciendo esta gente en la evaluación de este plan, hay un exceso del uso de la fuerza para aplastar a sectores marginales, y los grandes del contrabando siguen intactos, no se tocan. Las familias que salen del barrio La Invasión propiamente no son los grandes responsables del contrabando. Entonces Maduro necesita, de cara a las elecciones, generar una situación tal que pueda ir extendiendo. Ya la Asamblea Legislativa antenoche le pidió al presidente no solo mantener indefinido el cierre, sino ampliarlo. Y Arias Cárdenas, gobernador del Zulia, enseguida dijo, estoy dispuesto a que se cierre. Ampliarlo apure. Ampliarlo apure. Y Maduro dijo, en Caracas, en las barriadas de Caracas, hay paramilitares colombianos. Entonces también probablemente se puede ir ampliando, y eso significa que le da un margen, o bien para aplazar las elecciones, o bien suscitar una situación de angustia tal que la gente se abstenga y él gana con la abstención. No gana, esto no le da votos a Maduro. Sí, pero le permite ganar tiempo. Entonces, y le permite a lo mejor que la gente se desespere y no vote, y la abstención gana con la abstención. ¿Esa lectura le cuadran las fechas a ustedes? ¿Ustedes creen que aguanta Maduro? Hay una crisis económica, social muy fuerte en Venezuela. Hay elecciones, el chivo expiatorio, el enemigo externo puede ser efectivamente válido, pero es que lo hizo mucho tiempo antes. 100 días. ¿Para qué? 100 días. Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿El cierre de la frontera puede arreglar algo? Tú que conoces la frontera, ¿puede arreglar? Nada. Nadie piensa que eso va a arreglar algo. Es un Entonces, show mediático, sí. Sí, es un show mediático que si no arregla nada puede tener un costo interno. Es una medida que no sirve. Eso, Además, si lo haces 15 días antes de las elecciones. Es un desastre humanitario. Es decir, yo quisiera volver sobre el tema concreto de la crisis actual, con todo el contexto
que pueda tener acerca de las condiciones políticas internas, de las condiciones electorales, hay una agresión concreta a un sector de la población, que es un sector pobre, marginal, de colombianos que viven cerca de la frontera. Las escenas transportando camas a través de un río, o neveras, o televisores, la destrucción de las casas, es un tema de un desastre humanitario que expresa una política de castigo a una población. Yo creo que eso no hay que eludirlo. Me parece que, digamos, la reacción del gobierno colombiano es muy pausada, muy cautelosa, lo que ustedes quieran, pero requiere una respuesta que es ayuda humanitaria, pero también respuesta diplomática. Ahora, hay necesidades de un régimen como el de Maduro en crisis política y de seguridad y económica, pero ¿qué implementa? ¿Qué asume como estrategia, como política? Castigar a una población. El tema del contrabando y el tema de las bandas criminales es cierto, pero no está controlando ni el contrabando ni las bandas criminales, está castigando a una población. De manera que ahí hay un tema fuerte de medidas, digamos, antihumanitarias al interior de un país que afecta a otro país por ser, pues digamos, migrantes que viven en ese país. Frente a eso hay que tener energía, pero también digamos, hay flexibilidad diplomática, porque finalmente esto no puede conducir a un enfrentamiento, tiene que ser arreglado ¿con qué? Con frenar las deportaciones, a fin de que eso indirectamente incida en frenar el éxodo de los otros que se están viniendo, pero por vías diplomáticas con una presión fuerte internacionalmente. Eso va a afectar al gobierno de Maduro mucho más de lo que está aislado. Porque no está tan claro, ahora hablamos de eso. La situación de esos 1.000 deportados y de los miles que están huyendo por temor a que, sí, es obviamente una crisis humanitaria y es condenable desde todo punto de vista. Que un país como Colombia, con los millones de desplazados que ha tenido, hable de eso como desastre humanitario, yo creo que también hay que ser prudente en los términos para no envenenar el debate emocional que se está dando. Sobre eso, un elemento que me parece interesante que miremos. Yo diría que están deportando no solo este año, porque las deportaciones no son estas. Ya en 2013, en 2014 hubo deportaciones muy significativas. Están deportando 4 tipos de personas. Hay unos inmigrantes que nunca regularizaron su situación. Es decir, están en una situación irregular, porque a veces se dice son los indocumentados. Hay un segundo tipo de personas que hizo algún trámite cuando la misión identidad para tener su cédula. Yo me he encontrado un día que salieron deportados en Arauca, coincidencialmente entraba de Guasdualito y hablé con muchos y me contaban. Yo tramité y obtuve mi cédula, ellos dicen mi cédula blanca, que es la cédula de nacionalización. Y de pronto llegué al Mercal a comprar mi mercado y aparecía mi cédula como auditada, rechazada. Nadie me explicó y esos son muchos. Sí. Me lo encontré en La Guajira también. Tercer tipo de gente que están deportando, a la que le dieron lo que ellos llaman la cédula amarilla, que era una cédula de residente por 10 años, la misión de identidad en el 2004, a algunos les dio esa cédula, el año pasado se venció, muchos dicen fui a hacer todos los trámites a tiempo y nunca me respondieron nada, simplemente se acabó. Y el cuarto tipo de personas que están siendo expulsadas son desplazados o incluso muchos que habían hecho el trámite de solicitud de refugio, porque fue gente que salió en momentos de una masacre o salió en momentos de agudización de la confrontación armada y que llevaban varios años esperando el trámite de consideración de asilo. Entonces, creo que sí, hay que guardar proporciones. Un país que tiene 5 millones de desplazados internos,
pero me parece... Después de masacres terribles. Pero no me dejaron terminar la idea. Dicho eso, sí me parece que Maduro está jugando con una candela y está jugando de manera infame, porque prender en un contexto de crisis, de fragilidad institucional, económica, social, prender algo que, sí, con un gentilicio que puede agudizar la xenofobia, él puede decir, nosotros queremos a los colombianos, pero cómo su discurso, las imágenes van a ser interpretadas en el pueblo venezolano, sí me parece que es una actitud irresponsable y condenable contra la cual sí toca movilizarse. Bueno, para terminar lo que está diciendo. Nos tenemos que ir a una primera pausa. Cuando volvamos les voy a pedir que me comenten por qué cuando estuvimos en las mieles de la relación con Venezuela no hicimos nada con las fronteras, o si hicimos algo, ¿qué fue lo que hicimos? Ya volvemos. Seguimos en hashtag internacional con numeral Frontera al Límite. Manden sus preguntas. Ahora vamos a pasar, voy a transmitir las preguntas que nos están enviando. Habíamos quedado en el tema de la xenofobia. ¿Hay o no hay? ¿Le está apostando a eso el régimen? Aquí, Ricardo, tengo la sensación que ustedes están diciendo que sí le está apostando un poco a esta carta. ¿Cómo lo leen ustedes, Ariel, Socorro? Yo no diría que le está apostando esta carta, estoy diciendo que está jugando con fuego. Sí, que después hay que ver cómo eso se recibe, este tipo de discursos. Pero a pesar de que él dice ahí que es cero xenofobia, sí hay un sesgo xenofóbico claro. Al castigar a una población, como retomo la idea que decía ahora con deportaciones, y hablar de la exportación de Colombia hacia Venezuela, de los males que aquejan a la frontera. No hay una manifestación explícita de decir abajo a los colombianos, pero hay un lenguaje sublimado en que combina unos hechos con una retórica que finalmente termina en algo xenofóbico, justamente en vísperas de los 200 años de la Carta de Jamaica, escrita por Bolívar, que no tenía nada de nacionalismo estrecho, sino al contrario, tenía un sueño de América Latina, tenía un sueño de Colombia y Venezuela unidos, tenía un sueño de todos estos países unidos. Ese era el sueño de Bolívar y por consiguiente ajeno completamente a cualquier manifestación xenofóbica, salvo contra el Imperio Español, por supuesto. Aquí lo que hay es un divorcio claro y una traición clara contra el pensamiento de Bolívar. Pues aquí, Socorro, se plantea siempre que el anticolombianismo es un recurso que usan en Venezuela en momentos de necesidad. ¿Se pueden superar esos momentos de anticolombianismo? Y de hecho, muchas encuestas, el Grupo Académico Binacional hizo una comparación de las encuestas, de una serie de encuestas hechas como en unos 30 años, midiendo hasta dónde ese anticolombianismo persistía, sobre todo el que se dio en momentos críticos del tema del Golfo, de las negociaciones en los años 70 y 80. Y lo que se mostró es que los años 90, estos dos países se interconectaron de tal manera y se estrecharon los nexos en muchos sentidos, que pasó ese sentimiento de manera sustantiva, más bien se apreciaba la integración con el otro lado. Eso persiste en algunos sectores, persiste en sectores militares, que siguen siendo formados con la hipótesis de conflicto Primera Colombia. Y de hecho los protagonistas en este momento son los gobernadores militares, Bielma Mora, sí, y el gobernador Arias Cárdenas. El gran protagonista de esto ha sido Diosdado. Lleva a la Asamblea la petición de profundizar. Ayer y dice, preparémonos porque esto va a ser una guerra larga, dice Diosdado cuando fui a la frontera. Persiste en algunos sectores, pero yo no creo que estamos ante un tema Colombia contra Venezuela. Estamos ante el uso por parte de un gobierno que tiene grandes dificultades de gobernabilidad, un estrecho margen de acción por una crisis económica y de seguridad muy grande y un periodo electoral en el que todas las encuestas llevan durante meses diciendo no va a ganar. Entonces estamos ante un gobierno que usa ese instrumento
en un interés, yo no creo que de convencer a esos ni que no están con la oposición, no están con el chavismo, sino de cerrar sus filas y de tener el apoyo militar férreo en momentos de una situación muy delicada interna. Pero si es así, entonces ¿hasta dónde llegar? El asidero, digamos, de Maduro es mucho más reducido. Los que le comen el cuento a Maduro, sí, es chiquito, pero igual yo cuando estuve en febrero en Venezuela, por primera vez oí tanto decir, obviamente del lado de los chavistas que ya no son mayoría, es la esperanza que eso no desemboque en una crisis, pero la inseguridad es culpa de los colombianos, la crisis económica es culpa de los colombianos, el golpe suave como lo llaman es culpa de los colombianos, de ver inscripciones en los baños públicos fuera los colombianos, yo nunca había visto eso en 12 años. Yo veo como tres cosas. O sea, obviamente aquí hay un discurso medio xenófobo en esto. Yo creo que el presidente Maduro no lo estaba buscando, pero terminó llevando a eso. Digamos, pero eso es así. Pero aquí el fondo es que el gobierno de Maduro está buscando un enemigo que justifique o parar las elecciones, o atrasarlas, o unir sus bases. Y ya no le queda ni Obama, ni le queda Uribe, ni nada, sino que tiene que buscar, en este caso, la frontera, primero. Segundo, la crisis más dura de desabastecimiento se da en la frontera. Y ahora por el nuevo mecanismo electoral, María, tú sabes, del que cambiaron, que ahora es por estado que se elige, Zulia, Táchira, Anzoátegui son terriblemente sensibles ahí. Y es ahí donde él tiene esa mayoría muy inestable y lo está buscando. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Lo que uno podría ver es que esta situación va a seguir por lo menos 2 semanas así. Esto va a calmar y muy seguramente, muy cercanos a noviembre, va a volver a estallar una crisis similar. Por otras 2 o 3 semanas y luego va a volver a bajar. Yo creo que va a ser un recurso de Maduro. En términos de política interna hay la aproximación a lo que se conoce típicamente como una crisis política, que es de pronto la posibilidad de que el poder legislativo esté en manos de la oposición, lo que haría inmanejable la situación por parte del gobierno, creo que son elecciones, chavista. 6 de diciembre. El 6 de diciembre. El 6 de diciembre hay elecciones con el riesgo de que gane la oposición. El riesgo, uno nunca sabe, pero allí está el escenario servido para una auténtica crisis política en términos de discrepancia y desequilibrio entre poderes distintos, el ejecutivo y el legislativo. La ONG de Derechos Humanos venezolana, Provea, saca en esta semana una declaración diciendo esto se llama xenofobia por varias razones, porque se está deteniendo no a los contrabandistas, se detiene por ser colombiano. Segundo, no hay ninguna de esas personas que haya sido sometida a un juicio y se le haya probado que ha cometido un delito. Tercero, muchos de ellos no tienen una situación legal irregular. Entonces hay, dice Provea, la ONG más importante de derechos humanos de Venezuela, estamos ante un caso de xenofobia. Aquí, digamos, una de las preguntas que llega es si Colombia puede controlar los males de la frontera. Aquí Javier Aldame haría pregunta si puede controlar el paramilitarismo. Carlos Hernández preguntaba si el problema de contrabando no es en efecto real. Entendiendo que todos aquí creemos que la frontera, asumo que todos creemos que la frontera sí tiene unos problemas de fondo. Que Maduro tiene la razón, está exactamente, podrida, que hay, digamos que hay argumentaciones venezolanas y por razones de los dos lados han contribuido a eso. Que es un problema binacional y que no se resuelve nada ni con unilateralidad ni simplemente con militarización. Por eso, pero la pregunta es que para nosotros, como dice Ariel, no es una novedad que hay guerrilla, que hay paramilitarismo, que hay contrabando, que hay narcotráfico, que hay una cantidad de problemas en la frontera. La pregunta que yo haría entonces es ¿por qué cuando las relaciones fueron excelentes con Venezuela, cuando se hace, digamos, en el 2010 se produce la reconciliación con Venezuela y se comienzan a profundizar relaciones al punto de que hoy en día es garante en el proceso de paz, que se han venido construyendo medidas de confianza con Venezuela? ¿Qué pasó con la frontera? ¿Se hizo algo o no se hizo algo? A ver, la canciller hizo un recorrido con el canciller de entonces, que era Maduro, tratando de identificar proyectos que pudieran ser motores de desarrollo
sobre todo en esas zonas donde las interacciones son tan fuertes, como este es el ámbito del andino, donde hay un mercado de trabajo, hay un comercio, hay una conurbación, toda la lógica es binacional. Nada puede ser entendido en clave local. Hicieron un recorrido por la frontera juntos tratando de identificar proyectos. Fueron muy pocos los proyectos porque la frontera tiene también un problema, y es que la gente cree que está integrada porque pasa la raya con facilidad cuando no está cerrada, los pasos formales o informales, pero no hay capacidad local propositiva, no hay capacidad de incidencia. Lo máximo que se llega en un momento dado es a tomarse el puente y paralizar el puente. Entonces falta una capacidad local. Pero hay otro problema que me parece crucial, y es que se acabó toda la institucionalidad para manejar una vecindad tan compleja. Antes existía una comisión que tenían las dos comisiones, la negociadora y la de vecindad, tenían estatus, comisión presidencial, eran comisionados presidenciales que funcionaban. La negociadora simultáneamente estaba mirando de conjunto los 5 o 6 temas más sustantivos de la relación, y la comisión de vecindad hacía sus reuniones con todas las autoridades locales, con todo lo que estaba organizado localmente, tratando de generar. Eso se acabó. Claro, y ahora, en el mejor de los sentidos, en estos 6 años, hablan los ministros y unas veces los presidentes. Laura, sobre la respuesta tuya, ¿qué pasó estos 5 años? Te doy las siguientes 3 respuestas. 1, lo que terminaba pasando es que al final del partido lo que usted se dio cuenta es que el crimen que se instaló sobre la frontera fue a penetrar la institucionalidad de ambos países. Entonces tú tenías el CENIAT venezolano, que es como la DIAN colombiana, desde allá salen las tractomulas cargadas de alimentos para pasarlas a Colombia. Las cuida la policía de Maracaibo, después la Guardia Nacional en las alcabalas o retenes, y luego pasa a Colombia y la policía de carreteras cuida que eso entre bien. O sea, la corrupción de lado y lado. Entonces todas las políticas que se hicieron de seguridad eran sobre militarizar la frontera. Usted lo que hacía con eso era aumentar los niveles de corrupción. No hacías absolutamente nada más, sacando más militares a la frontera. Entonces nunca hubo un diagnóstico claro. Y nunca lo hubo porque Maduro le tiene mucho miedo, y en los últimos meses de vida de Chávez, a la Guardia Nacional. Entonces no la podían tocar. Y del lado colombiano, el problema siempre ha sido Venezuela y la guerrilla. Lo demás no ha importado. Bien. Segundo, rápidamente, el problema que hubo fue el vacío de poder que se creó en estados de Zulia y Táchira, cuando estaba la oposición. Pablo Pérez, estaba en Táchira. Entonces no había cooperación entre el gobierno venezolano y los estados de la oposición, y a su vez el vacío de poder que se generó en Colombia. Es que no olvidemos que Kiko Gómez fue gobernador 2 años y medio, que era socio de un contrabandista y narco, Marcos Figueroa. Es decir, también en la frontera con Colombia eso pasó. Entonces no había cooperación política. Y lo tercero es que a los países le importaban temas de seguridad diferentes. Mientras Colombia hablaba solo de las guerrillas, Venezuela solo hablaba de una invasión norteamericana, y nunca hubo cooperación. Entonces, pues obvio... Escuchando, díganmelo como hace, pero le dejo una cosa para que me la conteste al final. Escuchando a Ariel y Socorro, yo me pregunto, ¿y eso también no es responsabilidad también de Colombia de tener una política exterior tan estadocéntrica? Si eso eran los problemas, ¿por qué no se buscó realmente crear tejido en esa frontera, más allá de los mecanismos de los cancilleres visitando o de la cooperación, digamos, en seguridad? Pero también hay una especie de acuerdo sobre el mantenimiento tácito, implícito, sobre mantener el statu quo, en lo que tiene que ver con todas estas, digamos, aparentes anomalías en una circulación dentro de una frontera que hasta cierto punto, cuando usted dice hace 10 años o hace 8 años, era muy próspera. Miremos, en primer término, el comercio internacional
de Colombia hacia Venezuela hace 10 años era de 6.500 millones de dólares. Claro que eso era entre Medellín, que era el gran productor, eso no se producía en la frontera. Hoy en día es escasamente de 2.000 millones de dólares. El precio del petróleo era de 150 el barril, hoy es de 36 dólares. Hoy jueves se cotizó a 36 dólares. De manera que las dificultades vienen cuando vienen las dificultades económicas, cuando viene la curva hacia abajo. Pero cuando la curva está encima, resulta funcional todo lo que sucedía. El contrabando de petróleo, el contrabando de gasolina, lo admiten todos, el contrabando de gasolina porque le conviene. Es funcional a ambas partes. O sea, entonces la respuesta creo es que dejamos eso así porque era funcional. Nos vamos a la segunda pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos hablando de numeral frontera límite. Nos quedan poquitos minutos, les voy a pedir que hablemos de las soluciones, pero que tengamos en cuenta esta frustración que siente el chavismo. Aquí hay gente diciendo, bueno, están desconociendo que realmente desde Colombia se está atacando el proyecto de la revolución bolivariana. Entonces, teniendo eso en cuenta, tratando de responder a esta gente que realmente cree eso, y que ve evidencia de eso, ¿qué podemos hacer? Empiezo contigo, Ricardo. No, desde el punto de vista colombiano, yo creo que hay que combinar diplomáticamente firmeza frente al régimen de Maduro y al mismo tiempo mantener abiertas las posibilidades para no permitir que se escale diplomáticamente el conflicto, cortarlo y pasar a una solución diplomática entre los presidentes. A largo plazo exige un acuerdo entre ambos países para un esfuerzo que vaya encaminado a solucionar los más graves problemas de la frontera. Ariel. 4 cosas. Acudir a instancias internacionales como UNASUR, que creo que va a ser el mejor escenario. Acá Platanada pregunta, ¿pero queda alguien con legitimidad en la región para hacer eso? Yo creo que el que puede convocar esto es UNASUR. Colombia tiene su secretario, que es Ernesto Samper, a pesar de la equivocación que cometió en sus declaraciones. La presidencia pretempore está en manos de Ecuador, creo que es un buen escenario. No, el de la OEA no lo veo por ningún lado y Venezuela no acudirá a la OEA. Acudir a instancias internacionales, uno. Lo segundo es comenzar a hacer cooperación en los temas de intercambio comercial oficial entre ambos países, cosa que Venezuela pueda transportar alimentos, etcétera, y unos ciertos precios diferenciales en la frontera. Tercero, cooperación en materia de seguridad. Y cuarto, mucho diálogo entre los presidentes. Socorro. Además de todos esos canales posibles de diálogo entre las cancillerías, los presidentes, creo que hay que meterle también nexos, fortalecer nexos entre las dos sociedades. Me parece que esto no es solo un problema gubernamental. De hecho, la frontera necesita un acompañamiento porque esta crisis tan grande puede ser una oportunidad para que por fin el país entero mire a esas regiones y se vuelvan una prioridad nacional. Y para eso yo haría un llamado de atención a ciertos medios de comunicación de algo de prudencia en el tratamiento de la crisis y no jugar lo emocional frente a Venezuela. También a entender, en la peor de las crisis, también toca entender quiénes están del otro lado y cómo están haciendo las cosas. Porque uno oye que los venezolanos se están maltratando. Yo escuché palabras de genocidio hoy, de comparación. De que los están matando en la frontera. Aquí hay que ser tufillo de hipocresía de la élite política colombiana. O sea, eso sí, a mí yo estoy ya no me lo soporto, mejor dicho. Hay que ser... en eso, bueno, tratamos de hacer el esfuerzo aquí en el programa de llevar más análisis y no tanta emotividad. Nosotros los invitamos en unos días a revisar los blogs de Canal Capital, donde habrá un artículo y análisis sobre lo que está sucediendo en la frontera con base en este programa. Les avisamos por nuestra cuenta de Twitter cuando esté publicado. Muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Me temo que esto dará para tenerlos aquí nuevamente de invitados y seguir discutiendo la situación en la frontera. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV Más Humano para ustedes. Muy buenas noches.